¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles nuevamente, el Pastor Quillono, para platicar con ustedes del poder de la oración, ese instrumento que Dios nos dio a todos los que creemos en Él. Noten ustedes, queridos, que en la Biblia constantemente vemos la historia de personas que estuvieron insistiendo delante de la presencia de Dios en oración. Es más, Jesús en el Getsemaní 3 veces oró por lo mismo en agonía, pidiendo que Dios pudiera hacer finalmente su voluntad y no la suya. Él insistió en la oración ferviente con su Padre, lo practicaba y lo enseñaba. Por ejemplo, él enseñó acerca de la parábola del juez injusto y la viuda en Lucas 18 del 1 al 8. Y dice Lucas que esta parábola la menciona sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuenta la parábola de una pobre viuda que tocaba todos los días a la puerta de un juez que era injusto. No quería saber nada de Dios y era cruel. Pero tanta insistencia, el juez dijo, ya no los aporto más. Voy a hacerle justicia, no porque sea bueno, sino porque me ha fastidiado. Noten lo que dice Jesús al final. Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Esto precisamente es lo que nos enseña la Biblia, a perseverar. Como Jacob aquella noche perseveró hasta que Dios lo bendijo. Y Daniel perseveró por 21 días también. Y en nuestra condición, queridos, muchas veces no entendemos, como dijo el pastor Félix, los porqués de nuestras vidas. Como cuando perdemos a un ser querido, como cuando algunos piensan de tan poca valía personal y han perdido la fe, están enfermos, han perdido sus trabajos, el deseo de vivir, se sienten solos, agobiados, sin escape, sin sentido de vivir. Se acabaron los sueños, las metas, los ideales, esa chispa de la vida está menguando y nos preguntamos muchas cosas. Pablo exhorta a que oremos, perseveremos en oración. Hoy tenemos nuestro invitado especial, el pastor Félix Adid Cortés, nuevamente, para contestar nuestras preguntas y contarnos más historias de fe en oración. Quédate con nosotros, bienvenidos a Un Momento de Paz. Muy bien, tenemos aquí al pastor Cortés con nosotros, quien amablemente nos ha permitido contarnos más acerca del poder de la oración a través de lo que él ha experimentado, su familia. Gracias, pastor Félix Adid Cortés, por estar entre nosotros. Un privilegio, Esteban, es un gusto saludarte y bueno, un gusto saludar también a tu audiencia, deseando que estos minutos que pasamos juntos puedan ser muy bendecidos para todos. Gracias, pastor. Este tiempo es para que platiquemos
de aspectos muy íntimos, pastor, porque la oración es algo muy íntimo, muy íntimo. Yo sé, usted nació en un hogar cristiano y usted cada día escuchó de la palabra de Dios, estudió la palabra de Dios y sabía orar, pero el concepto de la oración para usted, según entiendo a través de los temas, ha variado. ¿Puede decirnos qué ha llegado a ser para usted actualmente el concepto que usted tiene de la oración? Fíjate, Esteban, que la oración para mí es realmente es una plática con Dios. Es decir, yo voy en el carro a veces y le digo, Señor, tengo este problema, o Señor, gracias por esto. A veces celebro con Dios las bendiciones que nos da. Dios nos da muchas bendiciones. Yo me siento una persona muy bendecida y muchas veces celebramos con Dios las cosas que van ocurriendo. A veces le cuento de mis sueños, como le cuento a un amigo. A veces le cuento de mis preocupaciones. A veces le cuento de mis frustraciones. Pero es decir, mi oración, Esteban, no es simplemente 15, 20 minutos o una hora en la mañana. O en la noche, es durante todo el día y constantemente estoy platicando con Dios, comentándole cosas, tratando de entender qué es lo que Él desea que yo haga. Es esa plática constante con Él. Así es como yo vivo la oración, mi relación O con sea, Dios. toda la vida se convierte en una oración constante, como dice la Biblia en varios lugares. En las buenas y las malas, compartes tus más íntimos sentimientos, pensamientos, planes, sueños, ideales con Dios. ¿Por qué a veces, de alguna manera, Dios guarda silencio, como lo has mencionado en tu tema? Y a veces Dios te contesta inmediatamente. A veces Dios se tarda en contestar tu oración. ¿Y por qué debemos entonces perseverar insistentemente en oración como lo hizo Jesús mismo, como lo hizo Daniel, Jacob? Entonces, ¿qué es lo que motiva que tú perseveres insistentemente en oración? Mira, esa es una excelente pregunta. Yo creo que para los cristianos lo más difícil es el silencio de Dios. ¿Por qué Dios guarda silencio? ¿Verdad? Eso es lo más difícil y yo no tengo una respuesta para eso. Dios es un amigo mucho más grande que yo y es mucho más poderoso, es mucho más sabio y Él no explica todas las razones y Él tiene razones para no explicarlas. Definitivamente. Entonces, ¿por qué Él guarda silencio? No lo sé, pero a veces se lo hace. Lo importante, Esteban, es que Dios siempre nos da suficientes evidencias de que Él está a nuestro lado, de que Él de que Él tiene planes para nosotros. Cuando uno vive en oración con Él, uno tiene muchas evidencias de la bondad, del amor de Dios, de su cariño. Entonces, todas esas evidencias que uno ve, que uno atesora, que uno recuerda, lo mantienen a uno firme en los momentos del silencio, porque a veces vienen los momentos del silencio. Pero yo quiero decir algo más en cuanto a la perseverancia. Yo creo que el cristiano, Esteban, debe perseverar en la oración. Ahora, la perseveración no es lo mismo que terquedad. Es decir, ¿qué es terquedad? Terquedad es cuando tú pides a Dios algo que no está bien. Uno debe leer la palabra de Dios y uno debe estar relacionado con la palabra de Dios lo suficiente como para saber que hay ciertas cosas que no debemos de pedirle a Dios, que no nos las va a dar porque saben que está mal o porque saben que no nos va a hacer bien. Entonces, uno no debe pedir esas cosas. Entonces, a pedirlas sería terquedad, ¿verdad? Obstinación. Pero todas aquellas cosas que nosotros consideramos que son buenas, debemos de pedir
con insistencia, con perseverancia. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la perseverancia tiene varios propósitos, Esteban. Un propósito, por ejemplo, es que Dios a veces quiere darnos cosas, pero a veces no estamos listos para dar, no estamos listos para recibirlas. Entonces, la perseverancia me va preparando para recibir las cosas. Por ejemplo, tenemos el caso de Elías. Dios le dice a Elías, ve y preséntate en Acab y manda que traigan todos los sacerdotes de Baal y profetas de Baal, porque yo voy a traer lluvia sobre la tierra. Es lo que Dios le ha dicho a Elías, que él va a traer lluvia sobre la tierra. Elías obedece la voz de Dios, va al Monte Carmelo, ahí ora, desciende fuego del cielo, y ahora viene la otra parte, lo que Dios ya le había dicho, que debe venir lluvia sobre la tierra, y se pone a orar. ¿Y qué pasa, Esteban? El cielo está sin una sola nube desde la salida del sol hasta la puesta del sol, no hay nada, ¿verdad? Y Elías se pone a orar, Señor, manda lluvia. Ora una vez, no pasa nada. 2 veces, no pasa nada. Elías está orando para recibir, para que Dios cumpla lo que él le había dicho que iba a cumplir. Sin embargo, Dios está tardando. ¿Por qué se tarda Dios? Yo he llegado a la conclusión, Esteban, de que Elías no estaba completamente listo para recibir la enorme bendición. ¿Sabes? Ese día Elías había sido exaltado hasta lo sumo. Él había tenido una victoria sobre cientos de profetas. Había convencido a todo el pueblo que eran apóstatas de que Dios es el verdadero Dios, y había obtenido una victoria sobre Acab, que era un rey poderoso y un rey orgulloso. Elías había sido exaltado hasta lo sumo, y si Dios le hubiera contestado en un instante, yo creo que Elías corría peligro de que él, no sé, se le subiera un poco el poder espiritual que ha obtenido. Y Dios le dice, vamos a esperarnos un poco, necesitas bajar. Necesitas tomar tu medida exacta. Necesitas volver, calmarte, necesitas esperar, necesitas reconocer que todo depende de mí. Dios lo estaba preparando. Y sabes, Dios sabía lo que iba a pasar al día siguiente. Dios estaba tratando de preparar. Recuerda, dependes de mí. Pastor, esto me hace recordar algo. Después de eso que tú acabas de narrar, Dios habla a Elías y finalmente Elías acaba por allá en una cueva y Dios se manifiesta de alguna manera a Elías queriendo hablar con Elías, y resulta que no hablaba en dramáticas circunstancias naturales, empezó a hablar con un surro apacible. La voluntad de Dios. Y acá entramos en un asunto súper delicado y al mismo tiempo importante. ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Estamos tan angustiados, estamos tan afligidos con los quehaceres, con los problemas, con enfermedades, con el dolor, que muchas veces Dios no es que no guarde, no es que esté en silencio, es que no lo oímos porque hay demasiadas voces alrededor nuestra, inclusive la nuestra. ¿Cómo le hacemos para afinar el oído y escuchar la voz de Dios, ese silbo apacible? Esa es una excelente pregunta, Esteban. ¿Sabes qué? Voy a terminar algo que quería decir de la vez anterior. Dios también espera para contestarnos, porque a veces necesitamos aprender ciertas cosas. Necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios para que Él pueda contestar nuestras oraciones. Entonces, la perseverancia es un proceso educativo. ¿Okay? Es un proceso educativo. Y la perseverancia también educa nuestros deseos. Resulta que muchas veces nosotros estamos seguros que necesitamos algo, pero realmente no lo necesitamos. Por ejemplo, hay personas que oran, Señor, cambia a mi esposa, o cambia a mi esposo, o cambia a mi hijo. Pero lo que Dios me está queriendo decir, oye, cambia tú. Yo necesito cambiarte a ti. Y tú no te das cuenta, pero eso es lo que yo necesito hacer, necesito cambiarte a ti. Entonces, el proceso de perseverancia me va a llevar a mí
a pensar, a reflexionar y decir, oye, a lo mejor yo estoy pidiendo a Dios que cambie a mi hijo, el que tiene que cambiar soy yo. Y a lo mejor yo soy el que tengo que cambiar la forma de ser, la forma de actuar. Entonces, ese es un proceso educativo. La perseverancia es un proceso educativo y por eso nosotros debemos de perseverar. Pero perseveramos escuchando también para ir modificando nuestros deseos. Ahora quiero decir algo más. A ver. ¿Cómo escuchamos la voz de Dios, Esteban? Nosotros escuchamos la voz de Dios obedeciendo. Es decir, lo primero que hacemos es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Lo que yo sé que es correcto, debo hacerlo siempre. Y en la medida en que yo hago lo que es correcto, Dios va a ir afinando mi oído para escuchar su voz. O sea, añadiendo, tratando de entender lo que has dicho, lo que es claro a nuestra conciencia, que es la voluntad de Dios, como son los 10 mandamientos, claro, es lo primero que debemos empezar a hacer con la ayuda de Dios mismo. Uh-huh. Entonces la oración va a centrarse en el hacer según su buena voluntad, dado que ya nos dio su querer, ya nos dio en comunión con Él su querer. Ahora viene el actuar, porque el actuar con fe es el complemento de la oración, como cuando Dios le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? O sea, ¿por qué oras? Dile al pueblo que avance. Dile que avance. Es tiempo de actuar con fe, tiempo de orar para que Dios ponga el querer como tiempo para obrar según su buena voluntad. Esto es importantísimo que comprendamos que hay momentos en que estamos en la montaña y hay momentos en que estamos en el valle. Y es tan ciertamente en comunión con Dios uno como el otro. Y es allí donde necesitamos mantenernos en contacto con Dios, mediante la oración y la acción de fe en obediencia a la voluntad de Dios. Correcto. Entonces, mira, hay otro detalle que debemos de tomar en cuenta, es que Dios está interesado en que escuchemos su voz. Entonces, Él se va a encargar de hablar en forma suficientemente clara para que yo lo escuche. Uh-huh. No es que Dios habla demasiado bajito y yo no lo voy a escuchar. Dios está muy interesado en que yo lo escuche y Él me va a hablar suficientemente fuerte. A veces, Dios me va a gritar para que yo lo escuche. Entonces, yo no debo tener temor de, ¿será que estoy escuchando o no estoy escuchando? Lo que debo tener temor es de no obedecer lo que sé que debo hacer. Así es. Porque cuando yo no obedezco lo que sé que debo hacer, entonces eso sí me impide a mí entender lo otro que Dios quiere que yo haga. Pero una vez que yo estoy haciendo las cosas que Dios sabe que yo sé que debo hacer, Dios va a ir claramente hablándonos en forma muy clara. Mira, mi cuñada, mi cuñada le ocurrió algo, me contó algo que le ocurrió. Ella trabajaba en el comedor y venía con un plato de comida después del comedor y venía hacia la casa. Entonces tenía que salir por el portón. Y entonces, cuando venía caminando hacia el portón, sintió que Dios le decía, es ese sentimiento que Dios te está diciendo, regálale la comida a ese muchacho. El muchacho que estaba trabajando ahí. Y entonces, digo, pues, ¿cómo le voy a regalar? O sea, ella se puso a pensar, ¿estoy escuchando bien o estoy escuchando? Regálale la comida. Y entonces se fue acercando y el pensamiento insistente, regálale la comida a ese muchacho. Y ella no hizo caso, cruzó la puerta y entonces dice, regálale la comida. Ok, dice, pues ya voy. Entonces dio la vuelta y le regaló la comida y se fue. Nosotros nunca supimos qué pasó, pero yo creo que Dios así nos habla. Dios te dice, haz esto. Y si nosotros estamos en comunión con Él, Él se va a encargar de hablar lo suficientemente claro para que yo lo obedezca. Amén, amén. Pero tengo que hacer su voluntad. Sin duda alguna, eso es cabal, eso es completamente bíblico. Uh-huh. Me hace recordar, al estar hablando, me hace recordar un pasaje del libro de la educación que dice que cuando no sabemos exactamente cuál es la voluntad de Dios,
Entonces, número 1, dice la hermana Juan, haz todo lo que tienes a la mano por hacer. Número 2, depón toda tu angustia sobre Dios. Confía en que Él hará. Y número 3, atento a las indicaciones de su providencia. Y es exactamente el complemento de lo que has venido diciendo, y es maravilloso como la hermana Juárez nos aclara y nos complementa lo que entendemos del poder de la oración. Mira, yo conté hace un momento, en el tema de hace un momento, conté el momento en que Dios guardó silencio. Yo le estaba preguntando a Dios si debíamos hacer el tratamiento experimental con el hijo. El hijo ya tenía una sonda, ya estaba sufriendo, o no. Y tomar el tratamiento experimental hubiera implicado mucho tiempo, pues, para ver si funciona o no, que hubiera extendido el dolor, el sufrimiento del hijo, si eso no hubiera funcionado, ¿no? Nosotros batallamos mucho orando, pidiéndole a Dios que nos dijera. Pero sabes que, aunque Dios no habló, Dios no nos dejó solos. Es decir, mi esposa y yo oramos, estuvimos arrodillados una hora, y ya habíamos estado orando desde antes, pidiéndole a Dios que nos dijera, ¿no? En esa hora llegó el momento de tomar la decisión y estuvimos arrodillados ahí, y Dios no nos contestó, pero nos levantamos y nos sentamos y dijimos, bueno, ¿qué es lo que tú crees que debemos de hacer? Y los dos teníamos la convicción de que no era bueno que siguiéramos con el tratamiento, que solamente íbamos a extender el sufrimiento del bebé, y que era algo egoísta también. Y entonces nosotros llegamos a esa comprensión. Dios a veces utiliza nuestros procesos de razonamiento, nuestros procesos de reflexión, de análisis. Dios utiliza esas cosas. Para eso nos lo dio. Dios nos dio la mente, los procesos de análisis para que los utilicemos. Y a veces la oración es un medio para mejorar esos procesos, para agudizar esos procesos, para afinar esos procesos. ¿Okay? Entonces, te voy a decir algo. Nosotros nunca hemos tenido problema con esa decisión. Aunque el bebé después murió, y un amigo de nosotros nos dijo, Félix, me dijo, ustedes no pueden hacer eso. Nosotros tenemos que estar del lado de la vida siempre. Yo le dije, no, yo creo que no en este caso. ¿Ves? Y sabes, nosotros nunca hemos tenido un problema con esa decisión que fue tan difícil. O sea, no has tenido un problema de conciencia. No he tenido un problema de conciencia. Yo creo que fue la decisión correcta, y nunca he tenido ¿por qué lo hicimos? No. Habíamos batallado tanto y hemos orado tanto tiempo, y hemos estado en comunión tanto con Dios, que cuando llegó el momento de tomar la decisión, tomamos la decisión sin ningún problema. ¿Ves? Entonces, la oración no es solamente un momento, es un proceso, uno tiene que vivir en oración constante. Así es. Y cuando llega a tomar decisiones, llega un momento que uno toma la decisión y toma la decisión correcta. Amén. Y llega un momento que nosotros le dijimos a Dios, Señor, vamos a tomar esta decisión, pero tú tienes el poder para hacernos cambiar. Para trastornar nuestra decisión, para cerrar la puerta, para decirnos claramente que no es así. Y si estamos tomando una decisión equivocada, hazlo. Pero si no estás de camino, punto, se acabó, hay que ir. Y es lo que hicimos. Y nunca hemos tenido un problema de conciencia, estamos en paz. Y siempre estuvimos en paz. Amén, amén. En estos momentos queremos invitar a ustedes, queridos amigos, a que nos envíen sus pedidos de oración al programa, para que oremos, para que el pastor específicamente pueda orar por sus necesidades, y también nosotros. Recuerden que hay un grupo de hermanas llamadas las guerreras de la oración que estarán orando por ustedes todo el tiempo. Y yo invito a todos que formemos redes de oración. Dejemos que la luz de Cristo brille a través de esa fe, esa oración poderosa de fe de muchos hijos de Dios que se unen en oración, porque donde se ponen de acuerdo, Él obra maravillas. Cuando hay esa paz, esa reconciliación entre hermanos.
Dios sabe corresponder. Así que envíanos tus pedidos de oración a las plataformas que están pasando en pantalla para que podamos orar por tus peticiones, inclusive para que podamos glorificar a Dios por todo lo bueno que ha sido contigo. Pastor, realmente yo veo lo siguiente, déjame tratar de ilustrar este aspecto. Cuando uno sufre y uno piensa que Dios se ha olvidado, no contesta, hay un silencio. Yo veo a Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él agonizaba, Él clamó y dijo, ¿por qué me has desamparado? Este clamor de Jesús finalmente vino a ser una expresión de gran fe, completa rendición, cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Algo así como en el Getsemaní. Pero lo que yo me imagino, y esto es como yo imagino a Dios, es que Dios tiene tanto dolor por lo que te pasó, por lo que me pasó, por lo que pasa en este mundo de maldad, de sufrimiento y de agonía, que se queda sin palabras y solamente cerca de sus hijos, tan cerca que se tiene que envolver en una nube oscura. Pero Él está más cerca de lo que pensamos cuando más sufrimos, especialmente aquellos que sufren creyendo en Él. Entonces, yo me imagino a ese Dios compasivo que lo que nos pasa lo sufre Él como si lo hicieran en la niña de sus ojos. De ninguna manera veo a un Dios frío, lejano. ¿Cómo ves esto que estoy planteando? Esta imagen que yo he llegado a percibir en el Dios que he conocido. Bueno, la Biblia utiliza esa imagen que tú utilizaste, la imagen de la niña de los ojos de Dios, que nosotros somos la niña de los ojos de Dios y Él nos protege como la niña de su ojo. Los profetas utilizan esa imagen, así que es correcta. Y quizás nosotros debemos decir algo en cuanto a la experiencia de Jesús. Jesús murió la segunda muerte. Jesús murió bajo la ira de Dios. Y Jesús murió cargando los pecados de toda la humanidad a través de todos los siglos. Jesús murió bajo esa culpabilidad. Así que Jesús murió en una forma en que ninguno de nosotros vamos a experimentar. Solamente van a experimentar algo parecido los que rechacen a Dios y mueran en el tiempo del fin, después del milenio, en el lago de fuego, sean destruidos completamente. Pero el cristiano no pasa por esas circunstancias. El cristiano, como tú dices, Esteban, cuando pasa por los momentos de dificultad, es cuando Dios está más cerca de él. Dios lo sostiene. Y si el cristiano pudiera abrir sus ojos, él pudiera ver a Dios cerca de él. Amén. Sabes que yo conté yo conté hace 3 días, hace 2 días creo, la experiencia de mi hijo cuando él tuvo el sueño. Sí. Pero sabes que yo no conté toda la experiencia. Pero el problema de mi hijo, lo que le ocurría a mi hijo es que él tenía algo que se le llama terrores nocturnos. Es decir, tenía problemas de sueños muy feos, muy pesadillas muy fuertes. Y él sufría mucho de pesadillas cuando tenía unos 8 o 9 años. Entonces, él dice que una noche, bueno, lo que ocurrió es que una de esas noches, yo conté que mi hijo había dejado de
creer en Dios por causa de la muerte de su hermano. Pero fíjate que una noche él estaba en una de esas pesadillas, se despertó aterrorizado. Y es cuando se despierta que él ve hacia la cama y él allí siente que Jesús está parado al fondo de la cama. Recuerden que ese es el momento en el que él no está creyendo nada, en lo que yo conté en la historia hace unos días. Y dice, lo que pasó allí, lo que nos contó ahí es que él vio eso, él vio a Jesús ahí, o su ángel, me imagino, ¿verdad? Y él vio y se sintió en paz. Amén. Y entonces se durmió. Y ese fue el cambio que transformó su experiencia, ¿no? Ahora, fíjate que él no había estado orando, él no había estado buscando a Dios, como yo les conté, por causa de su falta de fe, pero Dios ahí estaba, porque Dios conocía el problema, Dios estaba allí y Dios le abrió los ojos para ver lo que a veces necesitamos ver. A veces Dios nos abre los ojos. Amén. Pero a veces Dios no nos los abre porque Dios ya nos lo dijo y ya nos los ha mostrado de otras maneras. Y lo que tenemos que hacer es creer y actuar. Claro. Entonces, a veces Dios no nos va a abrir los ojos porque ya nos ha dado suficientes evidencias de que Él está allí con nosotros. Entonces, nosotros tenemos que creer y actuar en la forma correcta, ¿no? Muchas gracias, pastor. Qué inspiradoras palabras, nos han hecho tanto bien y estoy seguro que nuestros amables amigos del auditorio que nos están mirando están disfrutando de esta charla y están reflexionando profundamente sobre la oración y cómo es que nos ayuda para nuestra propia salvación. Mientras terminan de enviar sus pedidos de oración, escuchemos un canto que nos elevará hasta el trono de la gracia de Dios. Lo esperaba, respondiste lo que un día pedí. Tus promesas nunca fallan y respuesta encontramos en ti. No hay nada bajo el sol que tú no sepas. Tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté. En la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Cosas que tú no has de darme. Enséñame a comprender. Y cuando tarde tu respuesta, ayúdame a tener más fe. No hay nada bajo el sol
que tú no sepas. Tú tienes el control de lo que sea. Esperaré sin cuestionar, aunque el camino oscuro esté. En la mañana el sol saldrá. Bendita es tu voluntad, lo que conviene me darás. Conoces mi necesidad. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Todo tiene su tiempo, como el frío en invierno. Tienes planes perfectos, defines la hora, el lugar y el momento. Defines la hora, el lugar y el momento. No cabe duda, queridos, que Dios tiene los planes perfectos para tu vida. Confiemos en Él, completamente nuestra vida. Nos han llegado estos pedidos de oración. Les pido que nos unamos todos por Miguel Albert Pérez, por un problema de salud que está teniendo, por Juan Manuel Paz, tiene COVID. Eli nos pide oración por la vida espiritual de sus hijos, Heidi y Lalo. Vamos a estar orando, Eli, por ti. Marilú, por tus hijos, desde luego. Marilú Rodríguez, por mi hijo Amir Eduardo Salazar Rodríguez, por su ansiedad. Ha tenido episodios muy fuertes. Marilú, vamos a orar por tu hijo. Nos vamos a unir, no te vamos a dejar. Mara, agradezco mucho a Dios por restaurar la salud de mis tíos Eva y Héctor. Pide oración por la vida espiritual del joven Juan Esteban Eckerman Godoy. Vamos a alabar a Dios, Mara, por lo que Dios ha hecho con tus tíos, y vamos a orar por este joven. Reina Reyes, hola, buenas noches. Hoy le quiero agradecer por su apoyo en favor de mi matrimonio. Gracias a Dios ha hecho su voluntad. Amén, amén. Soy la hermana Irma Arturo, es con daño cerebral, no me habla, me nace con labio leporino y por eso también trae autismo, dice. Es por eso me atrevo a pedirles que me acompañen a orar, dice la hermana Irma Arturo. Vamos a estar orando contigo, hermana. Mi nombre es Isabel Fernández, soy de Veracruz. He estado orando también. Amén. Gracias, Isabel. Gracias por unirte a nosotros en oración. Agradezco la oportunidad de ser incluida en este programa. Claro que sí, eres bienvenida. Y muchos y todos los que quieran. Buenas noches, soy Ángela de Villahermosa, Tabasco. Por favor, oren por mi hijo Carlos Marios. Está desaparecido desde casi un año. Vamos a estar orando, Ángela. Vamos a estar orando por este caso de tu hijo y vamos a seguir perseverando. Abigail, sigo pidiendo oración por mi hijo Kevin. Continuamos, Abigail, también pidiendo. Silvia, pido que ore por mi sobrino Josué Molinari Monzón. Aún no le encuentran la enfermedad, le dieron tratamiento. Nos vamos a unir contigo, Silvia, para que Dios manifieste su gracia a través del medicamento. Desde Tapachula, Saúl, desde Jalapa, Veracruz. Oren por mi familia y por Celia, Isabel, Carmelita y el hermano Aldo. Vamos a estar orando. Oración por la maestra Teresa,
por un problema de salud y su familia. Sí, estamos orando por Teresa. Luz Alvarado, pido oración por mi hijo, por su salud. Tiene esquizofrenia desde hace 4 años. Nos acercamos a Dios porque sabemos que Él lo puede ayudar en esta circunstancia. Vamos a estar orando. Él se llama Adrián Telles Alvarado. La hermana Carmen dice, oren por mi madre, Marta Chuiná, por su salud. No tiene COVID, tiene gastritis y otras enfermedades degenerativas. Pedimos oración por la señora María Ortiz para que mejore su salud y su hija también, Lulú. Lulú dice, Dios les bendiga su programa. Pido una oración por 4 estudios bíblicos hoy que empecé. Vamos a estar orando para que Dios te dé la gracia, el conocimiento y de su espíritu para continuar en esta hermosa obra, para que prepares las almas para el reino de Dios. Gerardo, orar por Felipe que está en Sao Paulo con un tendón de una pierna rota y amerita cirugía. Cidia Escobar Gómez, buenas noches. Dios los bendiga, proteja. Les pido oración por José Alonso y familia. Magda Pérez León, pido oración por mi hijo, Eden Silván Pérez y su esposa Sandra. Vamos a ponerlos en oración. Prisi Pérez, petición por mi salud, por asunto familiar. Nidia Sánchez, por favor, pido oración por la dirección de Dios para mis hijos, que se mantengan fieles. También por una compañera que está delicada de salud y está siendo trasladada al hospital. Vamos a estar orando, Nidia, por esta petición. Marlene Rodríguez, gloria a Dios por lo que en las pruebas con su ayuda somos vencedores. Amén. Estela Mares, pido oración por Mercedes Ramos Reyes y Ercilia Palacios y por mis nietos. Vamos a estar orando. Jorge Zul, gracias por sus oraciones en favor de mi salud. Estoy mejorando con la ayuda del médico. Un abrazo a la distancia para usted, Pastor. Beatriz Páez, pido oración por mis 4 hijos que están fuera de la iglesia. Que Dios toque sus corazones y regresen. Nos vamos a unir contigo en oración, Beatriz. Rita Patiño, por mi nieta Sofía, que Dios la proteja. Y Delia Bailey Basilio, por los pacientes que están luchando en el hospital. Magnolia Escobar, Magnolia Aguilar, Adelita Álvarez, Moni Herrera, Lidia Yaret, oraciones para que venga el Espíritu Santo, claro. Evelia Díaz Silva y Rita Patiño, ya habíamos dicho. Magnolia Aguilar, oren por el pastor Miguel Presuel, su esposa e hijas tienen COVID. Vamos a estar orando también por la familia Ochoa. María Luisa Hernández Ávila, hermanos, pido que oren por mis hijas Nuri, Hilary. Oraciones, soy Job. Estamos orando por ti, Job, desde hace tiempo que nos has pedido, seguimos orando por ti. Dios les bendiga a todos. Recordemos orar por aquellos que están pasándolas de una manera muy trágica ahora, que hubo el incendio, está haciendo el incendio allá en Galeana, Nuevo León, en la zona montañosa. Oremos por ellos y acudamos en ayuda también. Oremos también por nuestra amiga Yanina Tella, porque se encuentra delicada, está embarazada y tiene COVID y está en cuidados intensivos allá en Venezuela. Oremos por ello. Yo le voy a pedir, querido pastor, que nos dirija una oración por todas estas peticiones y agradecimientos y que Dios pueda obrar de acuerdo a su buena voluntad agradable y perfecta con nosotros. ¿Puede usted orar, por favor? Les invitamos a inclinar el rostro allá donde estás para que oremos. Vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias porque podemos acercarnos a ti con toda confianza, sabiendo que tú escuchas nuestras oraciones. Amén. El pastor Esteban Quillono ha leído aquellas peticiones que se han hecho a través de las redes sociales, a través de los diferentes medios que se utilizan en este programa. Y todas ellas, Señor Jesús, tienen una historia, tienen una razón, tienen
un peso detrás de cada una de estas peticiones. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que tú actúes en cada una de ellas para responder con el mejor don que tú tienes para cada uno. Amén. No te pedimos únicamente por la salud, te pedimos por lo mejor. Te pedimos por salud física y por salud espiritual para cada persona, Señor. Amén. Te pedimos para resolver los problemas financieros, pero también los problemas del alma. Te pedimos por todas las cosas que van a ser útiles para nuestra vida. Amén. Y queremos pedirte, Señor Jesús, que así como ponemos estas peticiones en tus manos, Cristo Jesús como nuestro intercesor Amén. y el Espíritu Santo traduzcan estas peticiones de la mejor manera para presentarlas ante el Padre Amén. en la manera que más conviene, Amén. para que recibamos, Señor Jesús, lo que es tu santa y divina voluntad, porque sabemos que lo que tú nos das, Señor, siempre será lo mejor. Amén. Y que siempre es lo que tú hubieras querido para nosotros. Danos oídos para escuchar tu voz. Danos fe para poner nuestra mente en ti y para tener paz al poner nuestras cargas sobre ti. Danos, Señor Jesús, perseverancia para entrar en este proceso de educación, para prepararnos para recibir las contestaciones a nuestras peticiones. Amén. Gracias porque nos escuchas. Queremos que estés con cada uno de los que han hecho una petición y de los que nos escuchan. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén. Gracias, Pastor Félix, por estar con nosotros compartiendo algunos pensamientos, lecciones de la oración de fe. Te agradecemos muchísimo que hayas tomado tu tiempo para estar con todos nuestros amigos, para que ellos conozcan tus pensamientos acerca de estas importantes cosas de la vida práctica, de la vida cristiana. Gracias. Un placer, Esteban, que Dios te bendiga y muchas bendiciones para todos los que nos escuchan. Queridos amigos, no desmayes, persevera en oración. Cualquiera que sea tu caso, verifica que tu oración va de acuerdo con la voluntad de Dios y que tus motivaciones sean las correctas delante de su presencia. Dale gracias a Dios por todo y en todo. Entonces verás al Dios de lo imposible actuando más de lo que imaginas e inclusive entiendes. No se olviden, oren sin cesar, regocíjense en el Señor siempre, siempre, otra vez os digo, regocíjense, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, por nada estéis angustiados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.